Hola Susana, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Pues bueno, durante las últimas 4 semanas, Juan Francisco, hemos observado una fuerte apreciación del peso frente al dólar, lo que terminó sorprendiendo al mercado, ya que pues estaba esperando que el peso se debilitara ante la incertidumbre del resultado del proceso electoral y también la falta de acuerdos en torno a la renegociación del Telecán. Entonces, desde una perspectiva técnica, ¿a qué le atribuyes este fortalecimiento del peso? Y bajo tu análisis, ¿crees que sea una circunstancia que va a prevalecer para el cierre del año? Claro que sí, Susana. Como bien comentas, pues hemos observado una fuerte apreciación del peso. De hecho, ha sorprendido a varios participantes y a varios inversionistas. Esto luego de que justamente antes del proceso electoral en México, el tipo de cambio llegó a cotizar cerca de los 21 pesos y en ese momento, una semana antes de las elecciones, se esperaba que con el resultado y con la incertidumbre de las elecciones podría todavía presionarse un poco más. Cabe señalar y habrá que recordar que hacia mediados de abril el tipo de cambio llegó a cotizar a niveles cercanos de 18 pesos. De hecho, generó rompimientos momentáneos por debajo de estos 18 pesos en su momento y posteriormente pues vimos este fuerte repunte hasta los 21 pesos. En ese sentido, pues como bien comentas, el factor de las elecciones y la incertidumbre del resultado y de lo que podría suceder posteriormente pues generó esa presión en el tipo de cambio que ya luego de conocer el resultado sorpresivamente pues vimos caídas importantes. De hecho, el lunes después de las elecciones llegamos a ver al tipo de cambio en un máximo de 20,20 y desde entonces, desde ese lunes, vimos caídas importantes que el día de hoy ya acumulan una baja y una apreciación para el peso del 10,5% si consideramos el máximo de junio de 20,96 y el mínimo que vimos hoy que comentabas hacia 18,76. En ese sentido, este rompimiento por debajo de los 19 pesos nosotros lo atribuimos y esta caída la atribuimos a que probablemente estaría descontando gran parte del repunte que vimos previamente desde los 18 hasta los 21 pesos, pero bajo una perspectiva de más largo plazo direccional, suponemos que este puede ser un nuevo piso en la tendencia alcista que ha venido presentando el tipo de cambio, no solo en los últimos meses, sino en los últimos años. ¿A qué me refiero? Que podríamos estar viendo todavía que el tipo de cambio con esta nueva caída buscaría o estaría buscando soporte en medias importantes como la de 50, como el promedio de 50 semanas que se encuentra en 18,80, prácticamente el mínimo que vimos el día de hoy, y ya hacia el cierre pues vimos una recuperación del tipo de cambio hacia niveles de cierre cercanos a 18,96. En resumen, te diría que pues toda esta apreciación que hemos visto en la parte técnica la vemos más como un proceso de corrección, es decir, que una vez concluida esta corrección sería el catalizador de mayores alzas hacia adelante. No solo recuperar niveles cercanos a los 20 pesos, sino más bien eventualmente buscar rompimientos por arriba de los 21 que estamos analizando y suponemos podrían darse en los próximos meses. Entonces, en resumen, pues también te diría que si bien a las expectativas han mejorado y el entorno se encuentra más estable, nosotros en la parte técnica detectamos que esta apreciación en el peso no está siendo acompañada de otros factores externos como el dólar index y eso puede darnos vamos a decir, un rango de tiempo o una durabilidad en esta recuperación del peso que pueda estar acotada. Bien, por otro lado, Juan Francisco, pues el mercado de renta fija en Estados Unidos ha experimentado pérdidas durante los últimos 2 años debido a que las tasas han registrado un fuerte repunte y esto también hemos visto que ha afectado el precio de los bonos. Entonces, con base en tu análisis técnico, ¿cuál es la perspectiva que observas en este mercado y qué implicaciones podría tener en el dólar americano? Claro, mira, un tema que no se ha mencionado mucho es el tema de las tasas. Si bien se ha señalado que el incremento en tasas que ha implementado la Fed en Estados Unidos, que no ha sido, digamos, seguido por el Banco Central o en Europa, pues ha generado distorsiones y presiones hacia el dólar. Nosotros podemos ver en una gráfica de largo plazo que inclusive las tasas en el mercado americano, el bono de 30 años, uno de los bonos más largos, pues ha generado ya o ha terminado con un ciclo de 72 años. Es decir, que hace 72 años el bono de 30 años en Estados Unidos llegó a cotizar en niveles cercanos al 2%, luego pasaron 36 años y esa misma tasa llegó a niveles del 15-16% y ahora en 2016 a mediados vimos nuevamente a ese bono cotizar en niveles mínimos históricos del 2%. Por eso pensamos que en el largo plazo ese piso que vimos en las tasas en Estados Unidos puede ser uno muy importante y cíclicamente hablando, pues luego de 72 años regresar a esos mismos niveles. En la parte técnica, en la gráfica que les mostramos, el bono de 10 años que actualmente cotiza
en 2.85%, ha estado consolidando cerca del 3%, que es el máximo que vimos en la tasa del bono de 10 años hacia finales del 2013 y que probablemente el rompimiento de dicho nivel del 3% podría proyectarlo hacia el cierre de este año a niveles objetivo entre 3,5 y 3,75. Esto probablemente también en línea con las alzas que pudiéramos ver hacia finales del año, sobre todo si hubiera algún factor de riesgo que pudiera activar dicho repunte en las tasas. Además, pues como vemos en esa gráfica, podríamos estar hablando de objetivos en el bono de 10 años primero, una vez que se registre el rompimiento del 3% en este nivel del 4%, que sería la tasa en la que el nivel de la tasa en donde estuvo colocado luego de la crisis financiera en el 2009 y luego hasta un 5%, esto hacia el año 2020, en donde podríamos llegar a los niveles de tasa que teníamos justo en los mercados accionarios en Estados Unidos hacia finales del 2007, en donde el bono cotizaba en una tasa del 5%. Es en ese sentido, en resumen, que nosotros veríamos que rompimientos por arriba del 3% de la tasa del bono de 10 años podrían generar o activar objetivos en 4 y 5%, pero no solo eso, que esto podría generar en el dólar index un repunte histórico en donde podríamos estarlo viendo en proyecciones que rompiera por lo pronto los máximos que vimos en enero del 2017 de $104 y que eso pudiera proyectarlo también hacia el año 2020 a un rango objetivo entre 113 y 119 dólares. En resumen, yo te diría que un factor de riesgo que no está leyendo el mercado pudiera ser el movimiento alcista que van a presentar las tasas en los próximos meses y que eso pudiera meter presión hacia el dólar. Cabe señalar que la mayoría de los analistas en el mercado están esperando un dólar débil realmente por el tema del conflicto que estamos viendo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, pues nosotros en la parte técnica vemos que la presión de tasas y el tipo de cambio, en este sentido el dólar index, pudiera incidir en mayores alzas del dólar, esto en consecuencia del repunte que pudiéramos observar en las tasas, y todo esto, pues como ya sabemos, activado por algún factor de riesgos de los muchos que ya se han comentado en varios medios. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes.